Hola, buenas noches. Es un placer, un gusto como siempre saludarlos a esta hora del día. Yo soy María Camila Orozco, bienvenidos, un gusto saludarlos. Aquí comienza Zona Franca. Vamos a hablar esta noche de la paz total, que sigue cojeando, no va bien. Eso lo demuestran las 88 masacres que según Indepaz se han cometido este año, mientras el gobierno del presidente Gustavo Petro habla de paz total. No hay nada concreto ni con el ELN, ni con la disidencia de las FARC, y mucho menos con el muy llamado famoso Clan del Golfo, que está por otro lado celebrando la salida de Danilo Rueda como alto comisionado para la paz. Resistió varios debates de control político en el Congreso, pero finalmente no le aguantó el oxígeno para resistir a los constantes cambios que está haciendo el presidente Gustavo Petro. Vamos a hablar esta noche de su salida, una salida que marca un punto de inflexión, por supuesto, en este proceso de paz total. Él muy cuestionado por el famoso pacto de la picota, pero también por ser un hombre complaciente, condescendiente en el discurso y en la narrativa, porque jamás fue capaz de condenar de manera contundente, con todas las palabras, los actos terroristas que cometieron durante el tiempo que él estuvo como gerente de la paz total todos estos grupos criminales. Vamos a hablar de lo que implica la salida y lo que significa la salida de Danilo Rueda, que fue despedido con un mensaje muy al estilo del presidente Gustavo Petro en redes sociales y anunciado como su reemplazo Oti Patiño, que es un viejo amigo del presidente Gustavo Petro, un viejo amigo de armas porque fue militante del M-19. Bienvenidos, esa es la discusión esta noche, un gusto saludarlos. Esta noche no hay ningún sector político, incluyendo el pacto histórico, que esté echando de menos a Danilo Rueda. Vamos a hablar de él, pero hay que recordar, por supuesto, cuáles fueron los hechos, los escándalos y hasta las metidas de pata que ambientaron su salida, su paso como alto comisionado para la paz. La salida de Danilo Rueda como comisionado de paz del gobierno de Gustavo Petro le pone fin a un gran número de escándalos que protagonizó para el desarrollo de este escenario. Uno de los más sonados fue cuando se conoció de presuntos pagos de narcotraficantes para entrar al proceso de paz, a la paz total, liderado por Rueda y el presidente Gustavo Petro. El señor alto comisionado para la paz Danilo Rueda, el señor Juan Fernando Petro, hermano del señor presidente de la República, para que suministren información que conozcan frente a los hechos investigados por la entidad con relación a los presuntos pagos hechos por narcotraficantes. Otro de los escándalos que encajó con lo mencionado por el fiscal Barbosa es cuando se conoció que él, junto con Juan Fernando Petro, estuvieron visitando presos y narcotraficantes en la cárcel La Picota durante la campaña presidencial de Gustavo Petro. Esa fue la razón por la cual ese día, el viernes de la semana anterior, recuerdo bien, pues estuvimos en La Picota. Durante su mandato, las cifras de inseguridad y asesinatos a líderes sociales han aumentado. Señor Danilo, lo invito a que venga acá hasta la mesa, le dé la cara a las comunidades. Uno de los momentos que más se recuerda es cuando en la región del Catatumbo los guerrilleros no le iban a permitir la salida. La coca ha sido un pretexto que nos ha mostrado la posibilidad de la convergencia social para construir el gran sueño de un Catatumbo bello con justicia social, ambiental, económica. Y una de las frases más desafortunadas que tuvo es cuando se filtró un audio en el que lamentaba la muerte de uno de los líderes del Clan del Golfo, alias Chopas. Yo lamento la muerte de Chopas. Estuvimos hablando con él, la Iglesia Católica, otras iglesias y varias embajadas. Por todos estos hechos, Rueda fue varias veces citado a control político en el Congreso de la República. La última por el aumento de los secuestrados, en específico el de Mane Díaz, padre del futbolista Lucho Díaz. ¿Y saben quién están matando ahora a los firmantes? El Estado Mayor Central y las disidencias. Una bandola de traquetos a la que Danilo Paz decidió darle estatus político. Así salió Danilo Rueda como una de las grandes cabezas de la paz total. Será recordado porque abrió el camino a dos procesos de paz, con el ELN y las disidencias de las FARC, pero sobre todo porque vivió de escándalo en escándalo.
Esta noche para esta discusión, ¿qué significa la salida de Danilo Rueda? Hemos invitado a Fabio Mariño, es docente, es politólogo y fue uno de los firmantes del acuerdo de paz hace ya unos años entre el Estado colombiano y la guerrilla del M-19, un hombre que ha sido leal a esa firma de ese acuerdo de paz. Doctor Mariño, bienvenido, un gusto como siempre saludarlo. Buenas noches para usted, para todos, para los compañeros de mesa y para los que nos ven. En esta buena oportunidad para conversar de estos asuntos de la paz, del progreso de la paz, de las dificultades de la paz y del compromiso por la paz de Colombia. Vamos a hablar de eso, de si ha habido progresos en la paz total. Tatiana Prada es investigadora de conflicto y violencia de la Fundación Ideas para la Paz, que es la FIP. Tatiana, un gusto, bienvenida, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación a propósito de este tema oportuno en la coyuntura nacional. Gracias por aceptar esta invitación. Cristian Garcés es representante de la Cámara del Centro Democrático por el Valle del Cauca, es el partido que está, uno de los partidos que está en ejercicio de oposición. Representante Garcés, un gusto, bienvenido. Muchas gracias, María Camila. Un saludo para la doctora Tatiana, para el doctor Fabio. Y aquí estamos. Somos una oposición, pero no nos equivocamos. Desde el principio nos declaramos en oposición. Hay unos que se están arrepintiendo de estar inclusive ahora en el gobierno y otros que estaban en el gobierno ya pasaron a ser independientes. Ojalá el Congreso cumpla su labor de control. ¿Qué lectura tiene usted, representante, de esta despedida que hace el presidente de Danilo Rueda como comisionado, realmente como el gran gerente de la paz total? Bueno, yo creo que primero es normal que los altos directivos se quemen en su trabajo, para eso están. El problema a veces es dejarlos más del tiempo necesario cuando están desgastados. En el caso de este señor, lo que me parece muy grave es todas estas investigaciones, informaciones que hubo desde la campaña del pacto de Gustavo Petro, de relaciones con criminales, con narcotraficantes, y después hicieron parte de ya leyes que presentaron a la República, como buscar detener la extradición, como buscar que se legalizara el 6% del patrimonio de extraditables y de narcos. Entonces quedó demostrado que personas como este señor hicieron parte del grupo de Gustavo Petro, que desde campaña ya venían dándole beneficios, promesas a criminales en nuestro país y que hoy nos tienen en una discusión muy complicada en Colombia, donde el colombiano del común, el ciudadano, se está dando cuenta que este gobierno se dedica es a darle beneficios y a reunirse con criminales. Mientras la población en general, la gente honesta, desde el microempresario hasta el gran industrial, está en una incertidumbre muy grande sobre el presente y el futuro de nuestro país. Doctor Mariño. Pues Danilo es un hombre comprometido y compromisario de procesos de participación ciudadana, de vinculación social al conflicto. Danilo es un conocedor de la geografía política y social de Colombia y creo que hizo la tarea que le correspondía, naturalmente con dificultades, y todos los que vienen o venimos de procesos sociales, políticos, territoriales, pues hemos tenido en momentos distintos dificultades, aciertos, pero sobre todo encaminados en un propósito, y es en buscar la salida menos violenta, menos traumática, para solucionar los problemas atávicos, históricos y tristes que en Colombia los podemos llamar injusticia social. Danilo es un hombre comprometido, así lo demostró. No quisiera que se sintiera que le diera una despedida seguramente de... Pero uno no cambia, doctor Mariño, lo que categoría. funciona. Algo no, a pesar del compromiso que lo destaca el presidente Petro, algo no estaba saliendo bien para que el presidente Petro tomara la decisión de cambiar a Danilo Rueda. No, lo que pasa es que no se puede exigir que todas las cosas salgan bien en la primera salida, en la primera vista, en la primera acción. Ni más faltaba. Esta es una construcción que necesita muchos tiempos y muchos más compromisarios, mucho más Danilos. Esto no es cuestión de 2 años, ni de 3 años, ni de 4 años, porque hace muchas historias, hace muchos tiempos que la guerra se ha entronizado en nuestro país, que la violencia ha sido la mandante y la constructora de comportamientos políticos. Podríamos aquí muy rápidamente, desde 1781, para no ir muy atrás, a la fecha, en Colombia, doctor Cristian, se han firmado 23 grandes acuerdos de paz. ¿Y por qué no ha funcionado la cosa? Porque ha faltado la construcción de nuevos propósitos. Este de la paz total es un reto
es una apuesta de futuro y es la exigencia en la construcción de otras formas de construir la paz en Colombia, en donde ese total seamos todos. Tatiana. Bueno, en definitiva el cambio de alto comisionado para la paz se debe ver como una oportunidad. Creo que es lo más importante, más allá de caer en la crítica o en solo desmenuzar la gestión de Danilo Rueda. Tal vez lo que hay que entender ahorita es que hay una oportunidad para afrontar un poco la crisis en la que se encuentra la política de paz total. Es una crisis solventable en la medida en que haya un cambio de posturas, y creo que este cambio de figura de Danilo Rueda Oti Patiño lo que busca tal vez es resonar en algún sentido con la actitud que tiene la ciudadanía hacia este momento, un poco los reclamos que tienen algunas porciones de la ciudadanía sobre lo que está pasando en las mesas, sobre esto que se ve como tropezones constantes, pero pues más allá de las acciones que haya hecho Danilo Rueda este año y medio, pues lo cierto es que se le apostó a una política que es grande, que es maximalista, que busca encontrar soluciones en muchísimos frentes, y eso también trae retos y dificultades, y tal vez este cambio busca una mirada un poquito más pragmática y un poquito más firme, sin perder la apuesta que hay de construcción de paz en múltiples frentes. Habrá que ver qué pasa con ese cambio, si le da un aire a una política que necesitaba un poquito de oxígeno. Representante Garcés. Yo respeto el anhelo que tenemos que tener todos de la paz, pero uno tiene que ser consciente de las cifras, de los datos. Sería muy bueno ahora que la doctora Tatiana, que le hace seguimiento a las cifras de los incumplimientos de estos grupos armados, nos hablara de eso. Nosotros, doctor Fabio, llevamos ¿cuánto tiempo sentándonos con violentos? Usted hizo parte del M-19, ahora tenemos un presidente que hizo parte del M-19. Mire el caos en que tienen este país, sentándose con narcotraficantes, porque esas luchas idealistas del siglo pasado, para mí ya se acabaron. Ahora tenemos unos grupos que viven del crimen, son personas que se enriquecen con eso, que se llevan niños de casas de campesinos, que secuestran padres de familia, personas trabajadoras que generan empleo, personas que matan, que generan desplazamientos. El negocio es la coca, es la marihuana, es la heroína, todo tipo de actividades ilegales. Y entonces esa narrativa de mantenernos en esos discursos, yo estoy en desacuerdo con eso. Y con todo el respeto del doctor Oti Patiño, son personas que viven de eso, les pagan por eso, o sea, viven de asesorías, de consultorías, de trabajos en fundaciones, y hágale, y hágale, y hágale, mientras otras personas tratamos de solucionar los problemas de educación, de salud, de seguridad, entre otros. Y el problema en nuestro país, Colombia, es las drogas, la actividad ilícita. No es un debate sobre el futuro o el presente del país, porque claro, hay pobreza, entonces podemos decir, hay injusticia, claro, pero el problema de esos grupos armados que nos están matando es las drogas, y aquí no hay solución en la paz total de eso. Ha aumentado la producción de coca, el año pasado llegamos a más de 230.000 hectáreas de coca. El gobierno está incautando menos heroína, está incautando menos marihuana, se ha disminuido en cerca de un 74% la erradicación de la coca en nuestro país. Entonces, en mi concepto, el gobierno de un ex subversivo del M-19 está entregándole el país al crimen, a grupos subversivos que tenemos. Oiga, doctor Cristian, en la primera parte estamos de acuerdo. Aquí se secuestra, aquí se mata, aquí hay violencia. Es un poquitico lo que usted dice. El problema violento del país no es solamente la guerrilla. El problema del narcotráfico no es solamente la guerrilla. Y usted anota una cosa muy importante para observar aquí, que Petro se sienta solo con terroristas y narcotraficantes. Cuidado, que ayer se sentó con un expresidente y antier se sentó con los líderes económicos de este país. Cuidado con las palabras. Segundo, hombre, doctor, ¿cuántos años lleva esta violencia para echarle la culpa a unos manes del M-19? ¿Cuántos años llevamos nosotros en la construcción de una cultura de la destrucción del país? Pero la historia para hablar de la violencia, que la violencia no comienza con las FARC, la violencia comienza hace muchos años, y de esa historia, liberales y conservadores, el M-19 hace parte de esa historia violenta de ese país. Y yo le encuentro un punto al doctor Garcés en lo que dice, doctor Mariño, para que usted, que hizo parte de un proceso de paz, tal vez nos ayude a entender
¿Cuántos procesos de paz, cuántas negociaciones más hay que hacer para encontrar la paz? Seguramente, disculpen un pedacito de esta historia. Cuando hay un incumplimiento de un acuerdo como el de 1781, cuando descuartizaron a muchos de los compromisarios, José Antonio Galán y otros, cuando hay incumplimientos en los acuerdos del siglo XVIII, cuando hay guerras y guerritas que producen constituciones porque es la necesidad de una sociedad de darse sus líneas, cuando el siglo pasado termina, el antepasado termina con la terrible guerra que tuvieron que ponerle nombre de tiempo, los 1000 días. Es una sociedad que a mitad del siglo pasado explotó en la violencia más terrible y más vergonzante, donde liberales y conservadores se mataban con conservadores y liberales. ¿Cuándo salimos de eso? Nacen las guerrillas en el 60. Nosotros en el M19 tuvimos una vida corta, por suerte. Nacimos y somos parte de la historia de este país, pero también podemos decir, doctor, hace 33 años en su tierra, en el Valle, firmamos un acuerdo de paz de cara al país y llevamos 33 años haciendo uso del derecho de haber tomado la decisión antes de asumir las armas y luego de dejarlas para construir esta democracia. Hemos cumplido. Esa observación que usted hace a Oti Patiño me parece injusta e improcedente, porque lo está acusando de que ha vivido de dar conferencias y de trabajar en la ONG. Óigame, doctor. De los temas de paz, ¿no es cierto? Temas de paz. Pero dígame, ¿qué más ha hecho? Temas de paz. Por eso. Viven de eso. Viven de eso. Oiga, ¿usted qué vive? Y eso no soluciona el problema. Sí, pero eso no es ilegal, es decir... Claro, pero pues es que lo mismo díganme de los señores que tengo sentados en el Congreso, de las FARC, unos ahora gorditos, que mataron, secuestraron, violaron niños, allá están sentados. Yo tuve que sacar 52,000 votos, doctor Fabio, para llegar a la Cámara con líderes, con personas, con propuestas. Los de la FARC matando gente. Ahora nos van a llevar a que los del ELN también se sienten allá. Y también vamos a hacer lo mismo. Ese es el tema, ese es el alegato. Hecho ese paréntesis, quiero llevarlos nuevamente a la discusión de Danilo Rueda y del presente, de lo que sé que es importante hablar del pasado para entender el presente, pero quiero hablar de Danilo Rueda, Tatiana, porque para muchos sectores políticos, meta allí en la bolsa el pacto histórico, le decía, nadie lo está echando de menos, no logró concretar un liderazgo, no logró concretar nada en ninguno de los procesos de paz. ¿Por qué cree usted que eso le ocurrió a Danilo Rueda? Yo creo que eso ocurrió justamente porque la apuesta de la paz total, por una parte, es muy grande, digamos, responde a la complejidad de la violencia en Colombia. Yo creo justamente que respetuosamente representante, justamente uno de los problemas es leer el conflicto y la violencia en Colombia de forma simplista. Yo creo que hay un discurso, por ejemplo, hace mucho rato, que es la narcotización del conflicto. Y todo aquí es narcotráfico, y todo es narcotráfico. El narcotráfico es una porción gigantesca, pero uno podría quitar el narcotráfico y todavía tenemos el 80% de los temas. Entonces, la paz total es una apuesta muy grande, eso ya la hace difícil de aterrizar, difícil de materializar, pero tiene otros temas, y es que muchas cosas se manejaron como de pronto desde el personalismo de Danilo Rueda, sin decir como lo que hizo bien o lo que hizo mal. Sí hay un tema, y es que mucha de esta gran apuesta de política pública de paz cayó en una persona, en su perspectiva, en la manera en que entendía cada mesa, cada tablero, y eso cerró un poco el margen de poder concretar cosas. Además, sí hay un sentir desde la observación y desde el análisis y el seguimiento, y es que se privilegió la duración de los procesos, la vigencia en el tiempo de las mesas de diálogo, del tema de los procesos urbanos, más allá de la sostenibilidad en acuerdos sólidos, concretos y relevantes. Es decir, en algunas de estas mesas se siente que se prefirió postergar los temas difíciles, postergar un poquito los temas complicados, ir transando temas aparentemente más sencillos para garantizar la vigencia en el tiempo, pero pues hasta no lograr como los acuerdos más sustanciales, uno no puede hablar de la sostenibilidad de estas mesas, y eso puede ser parte de lo que le costó el rol. Representante Garcés. Pues hablemos de cómo se puede llegar a un escenario de diálogo franco. Yo creo que es que no hubo condiciones, no hay unas reglas de juego que el gobierno le haya propuesto a estos grupos y que hubieran aceptado, que garantizaran entonces un proceso. ¿Por qué no se meten en un hotel, en un salón, donde hay unas habitaciones y duerman,
hasta que lleguen ahí a un acuerdo. ¿Por qué tenemos que entonces cese bilateral? Pueden continuar secuestrando, entregándoles el territorio. Ahora mostraron a unas personas, unos campesinos, diciendo aquí se están empoderando más estos grupos armados con estos procesos de paz. Por eso yo digo que hoy tenemos un presidente de tinte socialista, es subversivo, para mí es una estrategia para un cambio, pero es un cambio hacia atrás, es entregarle el país a los violentos. Y yo, Tatiana, perdóname que dijiste que si quitábamos el narcotráfico, entonces quedaban el 80% de los temas. Yo no sé, pero en mi ciudad Cali, más del 70% de los homicidios tienen relación con alguna situación de narcotráfico. Sin lugar a dudas. El narcotráfico es el motor de las oficinas de cobro, del gota a gota, de las pandillas. Y la solución a todo esto es que nos pongamos a trabajar en darle oportunidades e ingresos a las personas y a enfrentar al criminal. Hoy no estamos, este gobierno no está haciendo ni lo uno ni lo otro. Todos los días son propuestas, son debates innecesarios. Tienen al Congreso en este momento con esas reformas paralizados, presionando al Congreso indebidamente para que apruebe lo que no quiera aprobar el Congreso. Y la gente está aguantando hambre y se está empobreciendo. Doctor Mariño, ¿por qué el doctor Danilo Rueda no logró concretar un liderazgo, dar un resultado concreto en los procesos de paz? Usted podría meter dentro de los logros el cese al fuego bilateral con el ELN o incluso con el de las FARC, pero si revisa los datos, no ha sido tan exitoso. Yo ruego aquí en la conversa no totalizar. Eso que Danilo no hizo nada y que no pudo hacer nada. Esta construcción nueva, esta metodología, doctor Echeverry, de la paz total, que es de todos. Esta metodología en donde debemos participar desde nuestros escenarios. Por ejemplo, hablando de su escenario, el Congreso, todavía hay congresistas presos por narcotráfico, que ese es militante del M-19, hace 15 años los denunció y están en la cárcel. La iglesia, los militares, la economía, el Congreso, el gobierno fue permeado por el narcotráfico. Yo fui parte conocedora de la afectación que Cali sufrió con 2 carteles. Entonces, doctor, por un ladito, no nos quitemos responsabilidades como sociedad. Y volviendo al tema, es que el volumen de una construcción de un método que lleva 200 o 170 años o 150 años y de una violencia intestina tan tenaz, no hay que esperarlo de la noche a la mañana. Yo reivindico la perseverancia y la tarea de Danilo, pero no le pedíamos a Danilo que firme ya con una guerrilla que hoy lleva 60 años. Yo me puedo reivindicar que hace 35 años fui capaz de dejar y de superar la lucha armada. Y la reivindicación es hoy ser un perseverante gestor de paz. Y entender, es que ahora que hablaba del tema de las dificultades, yo sí sé, yo conocí las dificultades de una conversación, de un diálogo y de un acuerdo. Nosotros que estuvimos un año, no 5 años en La Habana, un año en Colombia, ¿en dónde? En la Cordillera Central, ¿en dónde? Al frente del Valle, ¿en dónde? En la vereda de Santo Domingo. Allí en un año construimos un acuerdo y un proceso con 1000 dificultades. Incluso, por ejemplo, nos mataron a varios militantes del M-19, seguramente como trampa para empujarnos a la guerra. ¿Quiénes? Los enemigos agazapados de la paz. Al mes de desmovilizarnos, doctor, mataron al líder de ese proceso llamado Carlos Pizarro. ¿Para qué? Para empujarnos. Haber vencido eso es tener hoy la tranquilidad y la paciencia de construir una metodología de la paz total. Y ahí Danilo, para responderte, Danilo es un armador, un constructor, está, decimos los campesinos, arreglando el barbecho para la gran cosecha de la paz. No le pidan a Danilo frutos ya de la paz total, sino parte de la construcción y de esa siembra. Pero eso hay que decírselo al presidente Petro, que es el que toma la decisión de hacer este cambio. Usted que lo conoce, usted que fue compañero del presidente Gustavo Petro y que conoce estos procesos de paz, ¿quisiera intentar alguna explicación a por qué lo cambian, si todo venía bien o si todo marchaba conforme a lo esperado? No, en las relaciones políticas, mire que es necesario, usted lo dijo, son alambres que se queman en el momento preciso, llamado filtros o como sea. Yo tengo la suerte de conocer al presidente Petro, tengo la suerte de conocer a Danilo y tengo la suerte de conocer a Oti Patiño. Pues con Oti y con Petro de vida de lucha y de trabajo en estos 33 años en defender la palabra empeñada, la decisión de paz. Yo creo
Y siento que en este momento el presidente Petro está buscando la construcción, la ampliación de la vía amplia de la gran avenida del Acuerdo Nacional. Cartagena es una buena señal, doctor Echeverri. La reunión de ayer en Palacio es una buena señal. Miremoslo ecuménicamente, no miremos al solo Danilo, ni ahora al solo Oti, ni al solo presidente Petro. Esto es responsabilidad de todos. Yo respeto profundamente el Congreso, sé lo que es sacar 50.000 votos. Pero ¿dónde está el Congreso en la construcción de esa paz total? A este Congreso, al de ayer y al del 40 y 50 del siglo pasado que incendiaron este país y nos dejaron como herencia. Yo nací en los fragores y en los incendios de la violencia bipartidista y hoy no quiero morirme para mis nietos ni para mis hijos sin dejarles un país distinto, por lo menos en la construcción de la paz. Bueno, es que la diferencia es que usted ha sido un hombre que ha honrado esos acuerdos de paz, ha honrado, como usted bien dice, la palabra. Quiero mencionarle, representante Garcés, un trino del presidente Gustavo Petro que parecía premonitorio, cantar lo que venía 24 horas antes, dice el presidente Petro. Lo dije el 7 de agosto, el día de mi posesión, y lo reafirmo hoy. Para que la paz sea posible en Colombia necesitamos dialogar mucho, entendernos, buscar los caminos comunes, producir cambios. La paz implica que cambiemos indudablemente. ¿Usted qué traducción le haría a ese trino del presidente Petro? No, yo creo que el presidente sigue en una narrativa y en un discurso que no logra aterrizar el gobierno, lastimosamente. Ya hasta la vicepresidenta Francia Márquez ha dado declaraciones de que no está contenta con su propio gobierno, porque del discurso, de la ideología, a los resultados concretos, para sacar a un joven de la pobreza, para construir un colegio, para crear un nuevo puesto de salud, se necesita capacidad de gestión, y este gobierno lastimosamente no la tiene. Y el Congreso de la República, también aquí para responderle al doctor Fabio, ¿cómo está el Congreso de la República? María Camila, ya no cabemos en el recinto, no cabemos, porque ya hay curules de indígenas, curules afro, curules de víctimas, de las curules de paz y de los 10 asesinos de las FARC. Han ido aumentando, ya no cabemos en el recinto. Entonces, ese discurso de la participación, del diálogo, Colombia ha sido amplísimo en eso, y yo estoy de acuerdo con el diálogo. Yo no me opuse a que presidente Uribe se reuniera a tomar un tinto con el presidente Petro, pero pedí que dejara claro las diferencias, que no se fuera a confundir nuestras bases, de que nosotros no vamos a ceder en nuestros principios. Lo de Cartagena sí no estoy de acuerdo, porque los cacaos, como le llaman, a mí me parece que es una jugada para deslegitimar y debilitar algo muy importante que tenemos en nuestro país, es la asociatividad del sector empresarial a través de los gremios. Ese señor ministro de Hacienda se atrevió a decir después de la reunión de Cartagena, el señor Bonilla, que concluía que pareciera que los grandes empresarios no están representados por los gremios. Muy grave, porque así como hay asociaciones campesinas, así como hay asociaciones indígenas, tenemos organizaciones de todo tipo, tenemos los gremios, y los gremios recogen los intereses de los empresarios y los presentan al gobierno, al Congreso. Esa reunión con los grandes cacaos, está bien que la haga, yo no digo que no la haga, pero ojo, porque detrás de eso para mí hay una agenda de mejorar la imagen de un presidente que no está siendo capaz de manejar el país, y segundo, de enredar la institucionalidad que todo el día atacan. Atacan el Banco de la República, atacan los gremios, quieren cambiar la regla fiscal, entre otras situaciones que sí pueden llevar al país a una incertidumbre total que hoy tenemos en lo económico y en seguridad, pero ojalá no en la parte legislativa ni en otros espacios. Tatiana, perdóneme, doctor Marillo, estamos dialogando, sentados en el Estado colombiano. Hoy hay 2 procesos de paz andando, con la disidencia y con el ELN. Pero el presidente Petro dice, necesitamos diálogos y cambios indudablemente. ¿Usted a qué cree que se refiere el presidente? Hay varias cosas, creo que conecta también con lo que estaba diciendo el representante Garcés, y es que uno de los mensajes que le ha sido más difícil concretar a este gobierno es las implicaciones más amplias de la paz total. Es decir, la porción más visible de la paz total es la que atañe a la violencia, digamos, la que tiene que ver con las mesas de diálogo, con las mesas urbanas, con el tema del sometimiento a la justicia, pues que está embolatado, pero esas son las caras que se le ha dado a la política de paz total. Sin embargo,
el presidente Petro, justamente en estos como discursos amplios y que a veces la gente toma muy filosóficamente, siempre hay unos mensajes ahí de fondo de que la paz total es algo más grande que esto, más grande que solo el tema de violencia, y dentro de eso pues surge el concepto un poco del acuerdo nacional, donde se busca llegar a diferentes diálogos y a diferentes acuerdos con distintos sectores. Si uno se devuelve 8 días en el tiempo, no miramos ayer el tema de Cartagena, sino 8 días en el tiempo, veníamos de 1 año y medio del sector empresarial y de los gremios reclamando que no había espacios para conversar con el gobierno Petro. Entonces un poco lo que está ocurriendo es, claro, no va a haber como aceptación plena ya solo porque hubo una reunión, ya estamos todos conectados con el gobierno, no, o seguramente no va a ser así con muchos sectores, pero lo que invita es a esto que me estás preguntando, y es ampliar los diálogos, no solo entendidos como un tema de resolver la violencia, sino también traducirse en cambios en otros sentidos. Si está funcionando, si no, es algo que hay que darle tiempo. Ahí estoy un poco de acuerdo con el doctor Mariño en algo, y es que somos una sociedad muy inmediatista, queremos ver resultados ya. Entiendo que en lo que tiene que ver con violencia la sociedad necesita resultados ya, pero pues a veces algunos elementos de estas políticas tienen una esperaría ver resultados si la generosidad de otro lado ha sido amplia. Y eso es levantar órdenes de captura, cese a fuego bilateral, entonces uno esperaría cierta reciprocidad con la contraparte, ¿no? Y me gustaría agregar justo algo en esa línea que estás diciendo, y eso es lo otro. Muchas críticas a la política de paz total, muchas críticas a figuras como Danilo Rueda, como el presidente Petro, válidas en muchos sentidos, pero se nos olvida también que parte de esto es exigirle a los grupos armados. Creo que uno de esos elementos posibles elementos de la salida de Danilo tiene que ver con que la ciudadanía no sintió la exigencia pura y dura a los grupos armados. No estoy en las mesas, no puedo decir que no la hubo, pero el sentir es que no estuvo ahí. Claro, entonces, no a eso me refería con la pregunta sobre el liderazgo que no logró concretar, o por lo menos el discurso que no logró armar o dar a entender el doctor Danilo Rueda. Doctor Mariño. Hizo la tarea. Son partes, son procesos. Profundamente si el doctor Danilo, yo lo aprecio, yo lo quiero profundamente usted, doctor Mariño, pero si el doctor Danilo Rueda hubiera hecho la tarea, hoy no estaríamos hablando de su salida, de su despedida como alto comisionado para la paz. Bueno, profundamente respetuoso de estas diferencias. No pensamos igual, profundamente respetuoso, y haría lo imposible porque respeten las diferencias. Es la democracia. Pero doctor Echeverri. Garcés, el representante Garcés. El representante Garcés. Doctor Garcés, ¿usted cree que en 1 año y medio el presidente Petro puede sacar a unos niños de la pobreza que lleva 50 y 100 años el sistema operativo haciéndolos pobres? Hombre, en la concreción del sentimiento y en la expresión de la palabra nos ayuda mucho el entendimiento. No es posible que en 1 año y medio Danilo haya logrado un acuerdo fundamental con 5, 6, 8 grupos, porque la paz total va más allá de los grupos armados, más allá. Nosotros proponemos que en la paz total participe la iglesia, los gremios, los cafeteros, los arroceros, los ganaderos, los estudiantes, los sindicatos, todas las guerrillas, los paramilitares, porque hoy hay grupos paramilitares en Colombia que tienen más poder que las guerrillas. Hoy hay una situación armada violenta producto de un país en riqueza. Colombia no está pobre. Entonces, ¿qué sucede? Para terminar en la inquietud, ¿qué sucede? Que en este momento y en esta esquina se necesitó un cambio porque, insisto, este es un programa y un gobierno de cambio que también tiene que mostrar cosas distintas. Aceptamos todas las críticas y respetamos las diferencias. Hoy el presidente Petro no ha sido agresivo contra ninguno de sus opositores. En la política sí. Y aspiro y deseo de todo corazón que ya por mis años y a la vuelta de la esquina, dejar sembradas un par de maticas verdes de esperanza de paz en lugar de las matas incendiadas en las que yo nací. Y eso no fue lo que hicimos con los acuerdos de La Habana. No nos dedicamos a todo eso que usted está diciendo. Claro. ¿Cuánto tiempo? Y mire el problema en el que estamos. Eso no es culpa de Le dijeron Petro. al gobierno pasado que había hecho trizas los acuerdos de La Habana. Y el gobierno pasado decía, no dejaron el presupuesto. Mentiras, es que no quieren invertir en la paz. Y llega Petro, no habían pasado 6 meses de estar en la presidencia y sale y dice, no hay recursos para cumplir los acuerdos de La Habana.
Entonces yo digo, ¿por qué no nos dedicamos a sacar adelante los temas de agricultura, de jóvenes y demás de los acuerdos de La Habana? Y yo sí le voy a decir una cosa, claro que podemos sacar jóvenes de la pobreza, pero ¿a cuáles vamos a sacar? ¿A los criminales, como ofreció Petro, que pagar por no matar? ¿O al muchacho que se levanta todos los días, honesto, respetuoso de la ley, que no tiene cómo estudiar en una universidad? Ese milloncito de pesos yo se lo daría a cientos de jóvenes que no están ni estudiando ni trabajando, porque los mensajes de este gobierno es que ser criminal sirve. Y ese es el proceso, perdón, del M-19, ese es el proceso de las FARC y ese es el proceso ahora del ELN. Pero hay procesos, aquí tiene usted un ejemplo de una persona que es producto de un proceso de paz y que lo ha honrado, lo he dicho en repetidas oportunidades. Digo, tampoco es que todo ha sido mal en los procesos de paz. Pero no hemos pero ellos mismos dicen, seguimos en guerra. Entonces la pregunta es, ¿qué está pasando? Ellos también se financiaron la toma del Palacio de Justicia, donde mataron un montón de magistrados. ¿Con qué fue? Con el narcotráfico. Mire, volvemos al tema del narcotráfico. Usted hace esa Entonces ahí quedamos. Esa es la realidad. ¿O no fue cierto? Cuando usted hace esa aseveración, cae en calumnia y eso tiene un problema. No es cierto y es falso absolutamente que el M-19 haya matado a algún magistrado en el Palacio. Y ¿no los mataron? Y entonces los culpables que les el ejército que trató de recuperar el orden. Una calumnia puede tener problemas, porque científicamente, óigame, y jurídicamente está establecido cómo murieron los magistrados. Cuidado, doctor Garcés, que usted en la palabra hoy y en su generosa actitud de la oposición está cayendo en la calumnia. La culpa fue los que trataron de liberar el Palacio de Justicia. Allí no lo acompaña. Eso sí es interesante. Allí no lo acompaña, doctor Mariño, porque tampoco podemos reconstruir la historia absolviendo al M-19, que fue el que se tomó el Palacio de Justicia. No lo absuelvo, tomó como rehenes y se tomó el Palacio de Justicia hace ya tantos años. Estamos en Zona Franca, hacemos una pausa. Estamos hablando del proceso de paz, de que adelanta el Paz Total, el gobierno del presidente Gustavo Petro, que ha despedido a Danilo Rueda con un mensaje, 3 líneas en su red social favorita, en X, diciendo: los procesos de paz, los procesos hacia la paz del país serán dirigidos por Oti Patiño. Agradezco a Danilo Rueda todo su inmenso esfuerzo. Pero no es el único. El presidente Gustavo Petro también está recibiendo dardos, o por lo menos la inconformidad de su vicepresidenta Francia Márquez, que parece un poco disidente dentro del gobierno, diciendo que no está contenta, quejándose ya por segunda vez de lo que está ocurriendo con la inseguridad a propósito en este contexto de paz. Hacemos una pausa, ya regresamos. Sin embargo, yo aquí no vine a decir mentiras, yo aquí no vine a engañar a mi propia comunidad, a mi propio pueblo. Yo vine a decir que no hay mayores avances, incluso de nuestro propio gobierno, en términos de la implementación del capítulo étnico para la paz. Y esto ya se lo expresaba el presidente, ¿sí? Y él pues tomará como presidente las decisiones que haya que tomar para que sí o sí podamos cumplir y podamos avanzar. Estamos de regreso esta noche de jueves en Zona Franca. Les decía, no hay ningún sector político que esté extrañando al doctor Danilo Rueda, ni siquiera en el pacto histórico, ni siquiera el senador Iván Cepeda, ni el senador Ariel Ávila, que es experto en estos temas de conflictos y temas de paz. Está dando su versión, o por lo menos su interpretación, de 3 grandes motivos o errores por los que él sale de su cargo, el alto comisionado para la paz. La salida de Danilo Rueda de la oficina del Alto Comisionado para la Paz pues es crónica de una muerte anunciada. La paz total estaba en una triple crisis. Una crisis legislativa, no había un marco jurídico, no hay un marco jurídico para el sometimiento, solo está lo de procesos de paz. 2, una crisis de los procesos de paz, tanto el ELN como el autodenominado Estado Mayor Central. Y 3, pues una crisis de seguridad. Una crisis, Tatiana, que viene a remendar, pareciera, el doctor Oti Patiño, que es el hombre que lleva 3 crisis con el ELN. ¿Usted cree que ese es el hombre, ese es el elegido para sacarnos de este momento empantanado de la paz total? Yo creo que en este momento Oti Patiño es una buena apuesta. Si es la mejor apuesta, buscar perfección no nos conduce a muchos lugares, pero en este momento es una buena apuesta para levantar la política, en parte porque lleva año y medio en ella, digamos, más allá de su historia de vida, en concreto lleva año y medio dentro de lo que ha implicado levantar esta política de paz total.
ha mostrado unas posturas interesantes, necesarias. Ha habido muchas críticas a muchas cosas que han ocurrido en la mesa de diálogo con el ELN, sin duda de parte de la ciudadanía, de parte de muchos sectores, pero Oti Patiño ha sostenido una postura que es valiosa, en especial a raíz de la que para mí ha sido la verdadera crisis de esa mesa, pues que es toda esta conversación del secuestro. Yo creo que en el último año y medio hubo varios episodios con el ELN que se quisieron denominar como crisis, pero creo que son episodios normales de los procesos de diálogo, pero lo que estamos enfrentando con el tema concreto del secuestro, que es no poder sacarlo de la conversación de las finanzas del grupo y no poder enmarcarlo en lo que es una conversación de impacto humanitario y de afectación a la ciudadanía. Oti Patiño ha tenido unas posturas muy firmes y muy en consonancia con lo que exige la ciudadanía en un sentido amplio, desde la oposición, desde el ciudadano común, desde la ciudadanía organizada. Entonces, pues es una apuesta interesante en este momento, poner a Oti Patiño en ese rol. Ahora habrá que ver también cómo se recompone un poco el equipo de las delegaciones de la OACP a la luz de ese lugar. Pero su llegada creo que es oportuna. Tiene más sentido que haya una persona que viene haciendo parte de lo que ha sido la apuesta de la paz total y pueda desde el interior intentar reestructurarla un poco. Representante Garcés, ¿a usted le gusta el nombre de Oti Patiño como el nuevo gran gerente de la paz total? Yo no lo he cuestionado, pero pienso que es un señor preparado para ese cargo. Lo que pasa es que juntemos dos declaraciones. La de Oti Patiño diciendo que el ELN tiene que dejar de secuestrar, y unámoslo a las declaraciones del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, que dice que hay que financiar los grupos armados. Entonces, ahora el Estado lo van a poner a pagar para que dejen de secuestrar y de delinquir. Yo no estoy de acuerdo en eso. ¿Cuánto dinero nos vamos a gastar en sostener a unos criminales que podríamos estar invirtiendo en personas que, si no les llegamos con los servicios públicos, con los apoyos, los bienes del Estado, van a irse a delinquir? Entonces yo sí creo que el Estado debe, vuelvo y repito, una cosa mucho más sencilla: siéntenlos en un salón hasta que lleguen a un acuerdo, no les den tierras, no les entreguen el territorio, no cambiemos secuestrados por financiando ahora el secuestro. Y yo sí creo algo importante, y usted que es experto, me gustaría escucharlo. Bueno, ¿cuáles son las condiciones que les vamos a poner? Porque no las conocemos. Y algo que a mí me aterra: ¿alguien sabe cuál es el ofrecimiento del gobierno nacional para que ellos dejen las armas? ¿Alguien conoce eso? Bueno, eso hace parte, nadie lo conoce. Eso hace parte, usted sabe, de unas fases. Estamos en fase exploratoria, o por lo menos en fase de negociación, doctor Marín. Es más fácil, doctor García, es más fácil. Esto es cuestión de voluntad, de responsabilidad histórica. El ELN no es solamente el ELN y las disidencias que deben dejar de secuestrar. Aquí hay un volumen de secuestro social impresionante en este país, mucho más grande que el que hace la guerrilla. No lo decimos nosotros, lo dicen ¿Qué es el secuestro social, doctor Marín? El secuestro de la delincuencia común, que no es de la guerrilla. Esto es mucho más grande que el de la guerrilla. Anoche, para información de esta mesa, anoche hubo más muertos de niños por desnutrición que de los que se dan tiros entre el ejército y los grupos armados, que ya no es solamente la guerrilla. Porque la injusticia social, usted lo acaba de decir, genera unos acontecimientos personales de búsqueda. Y cuando no hay otra salida, viene la violencia. ¿Pero a quién alimentamos? ¿A los niños desnutridos o a los del ELN? Aquí hay una equivocación en la mirada, en eso que usted dice de pagarle a la guerrilla, pagar eso. Nuestra postura, como historia, como M19, es tomar la decisión inmediata de dejar las armas y de trabajar para la no continuidad de la violencia, que no es fácil. Hace 33 años, cuando nos desmovilizamos, la violencia continuó, pero hicimos nuestro aporte. La violencia no es producto de una guerrilla. Hoy hay más grupos armados con poder en Colombia que generan violencia que la sola guerrilla. O sea, ¿en qué país vivimos? ¿En qué país estamos? ¿En qué historia de pasado y de futuro queremos dejar a las generaciones? Insisto en esto, ¿por qué? Yo estoy en la vuelta de la esquina de la vida, y al haber pasado por los caminos de la paz, de la violencia, de ser un campesino que sale a buscarse la vida en la ciudad,
Y hoy tener la posibilidad, como firmante de los acuerdos de paz, de seguir persistiendo e insistiendo en la paz para Colombia, es también exigirme la generosidad de entender las diferencias y no llegar a dirimirlas a los tiros, a la fuerza, a la guerra. Tatiana. Sí, conectando cosas de las que están diciendo, ese tema de la financiación va a ser decisivo para la política de paz total ahorita. O sea, no, es un tema que no se puede patear más, por así decirlo informalmente, pero teniendo algunas claridades, y es que ciertamente ese choque que hubo de afirmaciones cuando Oti Patiño dice no se va a financiar al grupo, cuando el ministro dice hay que encontrar dónde financiarlos, eso es lo interesante del nombramiento de Oti Patiño, y es que esa postura de que financiar a los armados mientras estén armados no es posible. Esa es una postura que Oti Patiño ha tenido por meses, que no surgió ahorita, sino que viene desde el inicio de la mesa. Tal vez esa es la postura que le están cobrando los helenos, que no le respondieron no afirmativamente la petición de reunión de urgencia que hizo el señor Oti Patiño, que es ahora el gerente de la Paz Total, para dirimir esas diferencias que hay en torno al secuestro, al que dijeron ellos desde el comienzo que no van a renunciar. Hacemos una pausa, estamos en Zona Franca hablando hoy de la Paz Total, de la salida de Danilo Rueda, que le estaban pidiendo hace ya varios meses varios congresistas de la oposición y, repito, del partido de la coalición de gobierno. Hoy regálele una palabrita, doctor Danilo, a la familia del soldado Leymar Vázquez, hoy asesinado en Yarumal, Antioquia, por las disidencias que usted mismo les ha entregado beneficios de impunidad y de cese al fuego. Estamos de regreso esta noche ya, llegando a los minutos finales. Doctor Mariño, usted que es un hombre de paz, usted que es un hombre que conoce estos temas, su conclusión, si me quiere pronosticar algo. Bueno, el presidente Petro dijo que llegaba y firmaba la paz en 3 meses con el ELN, eso chuleado ya no pasó. Después dijo que en el 2025 probablemente había algún acuerdo con el ELN. ¿Usted qué cree que va a pasar? La paz con el ELN, la paz con las disidencias de las FARC, la paz con el Clan del Golfo, la paz con los grupos paramilitares y militares insurgentes de todas las facciones económicas que hay hoy, necesita una nueva y distinta mirada. Saludo el nombramiento de Oti Patiño en este minuto final. Lo conozco hace muchos años, es un hombre ponderado, prudente y lo más importante es que camina pasito y firme. Doctor Garcés. Ojalá Oti Patiño mantenga esa firmeza, estoy de acuerdo. Él ha sido claro, contundente. Pero yo sí invito, como miembro de la Comisión Tercera de Asuntos Económicos, que me dedico a defender el bolsillo de los colombianos, invirtamos los recursos de Colombia en educación, en salud, en vivienda, en generar empleo. Ahí es la mayoría. Y hay otra parte que es menor, que se invierte en seguridad y defensa para luchar contra el crimen. Yo creo que el país, el día que genere oportunidades de trabajo, no vamos aquí a estar discutiendo, a sentarnos con narcos, que después serán reemplazados por otros, porque vuelvo y repito, la coca seguirá. Y ojo, María Camila, guarde este programa. En un año, el gobierno de Petro nos va a estar diciendo que necesitan elegir el sucesor de ellos para continuar los procesos eternos de paz. Guarde esta grabación y la discutimos en un año. Espero que esa profecía no se cumpla. Lo hizo Santos, Doctor Garcés. Santos para reelegirse, lo va a hacer Petro, va a intentar hacerlo. Somos Tatiana. distintos, tranquilo. Bueno, no, a la Paz Total le falta trecho porque tal vez uno de sus errores fue pensar que iba a ser algo corto y que iba a ser algo rápido, y aunque no hay que perpetuar los procesos eternamente, y en eso puedo estar completamente de acuerdo, también era un error de todas partes pensar que esto eran cosas que se solucionaban rápidamente. La llegada de Oti Patiño a este rol, esperamos como que encamine algunas cosas que parecían un poco desencausadas, que busque aterrizar algunos acuerdos con relativa prontitud, pero de la paz, justamente del afán de la paz total, por momentos es que tenemos como tantos fogones y tantas crisis abiertas. Gracias, Tatiana, por acompañarnos esta noche. Doctor Garcés, un gusto tenerlo aquí esta noche. Muchas gracias. Doctor Mariño, un placer. A ustedes muchas gracias y a ustedes también un abrazo. Llegamos a, bueno, que el afán no traiga cansancio. Que del afán quede la paz. Que del afán quede la paz y que no traiga el cansancio por hacer las cosas de manera apresurada. Esta noche, Tatiana Prada, Fabio Mariño y Cristian Garcés hablando de la paz total, una paz total que pasa, por supuesto, por la reconstrucción de la memoria histórica, de la verdad que reclaman, y en ese contexto están llamando al expresidente Álvaro Uribe Vélez a rendir su versión libre por la masacre del Aro.
esa por la que lo está acusando el ex paramilitar Salvatore Mancuso y que ha desatado la última tormenta entre el exmandatario y la Jurisdicción Especial para la Paz. Llegamos al final, como siempre, gracias, que tengan un bonito fin de semana. Los dejo en compañía de la programación habitual de Red Más. A continuación, placeres con mi muy querida Flavia Dos Santos. Que descansen.